Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de buenas energías y mucha alegría. Y bueno, hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar y que ha estado en boca de todos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de emociones, especulaciones y sorpresas. Hoy vamos a hablar de una revelación que ha sacudido el panorama del entretenimiento, un giro inesperado que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar la inesperada y conmovedora disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman. Pero antes de que nos adentremos en esta historia llena de matices y giros inesperados, quiero invitarlos a que se unan a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de las novedades, chismes y noticias más candentes del mundo del espectáculo, en especial el fascinante universo de las series turcas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es un espacio donde nos apasionan las series turcas, donde desglosamos las tramas, analizamos los personajes, comentamos los chismes más jugosos y exploramos todo lo que rodea a este apasionante mundo. Así que suscríbanse y únanse a la familia. No se van a arrepentir. Ahora sí. Vamos a lo que nos compete. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, como bien saben, fue una de las más comentadas, analizadas y seguidas en el mundo de las series turcas. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una serie que no solo conquistó los corazones de millones de espectadores en Turquía, sino que también trascendió fronteras, llegando a audiencias en todo el mundo. La química que irradiaban en pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que mantenía a los fans al borde de la emoción. Las chispas saltaban, las miradas cómplices, los gestos sutiles, todo alimentaba los rumores de romance y el deseo ferviente de los fans de ver a esta pareja traspasar la ficción y convertirse en realidad. La trama de Erkenci giraba en torno a Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir, y Kandibit, un fotógrafo aventurero y atractivo interpretado por Can Yaman. La historia de amor, llena de enredos, secretos, comedia y romance, cautivó a la audiencia desde el primer capítulo. La serie se convirtió en un fenómeno, y la popularidad de Demet y Can se disparó a niveles estratosféricos. Su fama los catapultó a la cima, convirtiéndolos en ídolos de masas, en figuras omnipresentes en las redes sociales y en el centro de atención de los medios de comunicación. Pero como suele suceder en el fascinante y a veces contradictorio mundo del espectáculo, la realidad y la ficción no siempre coinciden. Lo que comenzó como una historia de amor idílica en la pantalla, un cuento de hadas moderno, aparentemente se transformó con el tiempo en una relación llena de tensión y conflictos fuera de ella. La idealización dio paso a la desilusión, y los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentando la especulación y la incertidumbre. En los primeros meses y hasta mediados de la serie, la complicidad entre Demet y Can parecía ser genuina y fluida. Las entrevistas conjuntas, las publicaciones en redes sociales, los eventos a los que asistían juntos, todo parecía confirmar la conexión especial que existía entre ellos. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, las señales de una posible ruptura comenzaron a hacerse más evidentes. Las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las entrevistas conjuntas disminuyeron y la atmósfera entre ambos actores parecía tensa, distante. Los rumores de peleas, desacuerdos y una supuesta mala relación entre los dos actores comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Se hablaba de diferencias de opinión sobre el rumbo de la serie, de celos profesionales y de una supuesta competencia entre ambos. La situación llegó a un punto en el que, por lo que se sabía y se intuía, parecía que la relación entre Demet y Can no tenía vuelta atrás. Los fans con el corazón roto se resignaban a la idea de que la magia que veían en pantalla no se reflejaba en la vida real. La especulación se convirtió en la norma. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, se dedicaron a analizar cada gesto, cada publicación, cada palabra que Demet y Can pronunciaban. Los rumores se multiplicaban y la verdad se perdía entre la maraña de interpretaciones y conjeturas. La situación se volvió insostenible y la distancia entre los dos actores se hizo cada vez mayor. Con el paso del tiempo ambos tomaron caminos separados, tanto profesional como personalmente. La serie Erkenci llegó a su fin, y cada uno emprendió nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidando ese.
Carrera. Can Yaman, como sabemos, ha enfocado su carrera en proyectos internacionales, conquistando mercados como el italiano, donde ha logrado un éxito rotundo. Ha protagonizado series como Viola come il mare y ha trabajado en proyectos de renombre que han consolidado su estatus de estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido brillando en Turquía, protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. Ha demostrado su talento como actriz, consolidando su lugar en la industria y ganándose el cariño del público turco. Cada uno siguió su camino, creciendo profesionalmente y construyendo una carrera sólida y exitosa. La vida continuó y la memoria de Erkencikus se mantuvo viva en el corazón de los fans, pero la relación entre Demet y Can parecía ser un capítulo cerrado. Pero, ¿qué sucedió para que Demet Özdemir, después de tanto tiempo, decidiera disculparse públicamente con Can Yaman? Esa es la gran pregunta que ha resonado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y créanme, la respuesta es fascinante y llena de matices. Es una historia que nos habla de madurez, de reflexión y de la capacidad de dejar atrás el pasado para construir un futuro más esperanzador. Para entender mejor la situación, debemos remontarnos un poco en el tiempo y analizar el contexto. En los últimos años, se ha especulado mucho sobre los motivos de la supuesta enemistad entre Demet y Can. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. Se habló de diferencias creativas, de celos profesionales, de problemas de comunicación y, por supuesto, de supuestas infidelidades y triángulos amorosos. Algunos rumores sugerían que la relación entre Demet y Can se había deteriorado debido a las exigencias del rodaje de Erkencikus. Se decía que las largas jornadas de trabajo, la presión mediática y el agotamiento físico habían generado tensiones entre los dos actores. Otros rumores apuntaban a diferencias en la forma en que Demet y Can veían sus carreras y sus futuros profesionales. Se especulaba que Can, con su ambición y sus aspiraciones internacionales, había chocado con la visión más centrada en Turquía de Demet. También se habló de supuestos problemas de ego y de competencia. Se decía que ambos actores, con personalidades fuertes y ambiciosas, habían tenido dificultades para compartir el protagonismo y para aceptar el éxito del otro. Los celos profesionales, aunque nunca confirmados, eran una constante en las especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de los rumores y las especulaciones? Lo cierto es que hasta hace poco, ni Demet ni Can habían hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos habían preferido guardar silencio, dejar que las especulaciones siguieran su curso y proteger su privacidad. El silencio, sin embargo, solo alimentaba la curiosidad y la incertidumbre. Ambos actores eran conscientes del impacto de sus palabras y de la responsabilidad que tenían como figuras públicas. Optaron por el silencio, quizás esperando que el tiempo curara las heridas y que las aguas volvieran a su cauce. Sin embargo, el silencio prolongado solo servía para alimentar la controversia y para mantener viva la llama de la especulación. Pero hace unas semanas algo cambió. Un punto de inflexión que marcaría un antes y un después en la historia. Fue en una entrevista reciente concedida a un medio turco de renombre, donde Demet, de manera inesperada, decidió romper el silencio. La entrevista, que inicialmente versaba sobre sus nuevos proyectos, su vida personal y sus planes futuros, tomó un giro inesperado cuando la entrevistadora, con astucia, mencionó el nombre de Can Yaman. La pregunta, formulada con delicadeza pero con firmeza, abrió la puerta a la conversación más esperada. Y aquí es donde todo se puso verdaderamente interesante. En lugar de evadir la pregunta, de responder con evasivas o de refugiarse en el silencio, Demet, con una expresión seria, pero sincera y con una mirada que transmitía honestidad, decidió hablar abiertamente sobre su relación con Can. Confesó que en el pasado había habido malentendidos, situaciones difíciles y momentos de tensión que generaron fricciones entre ellos. Reconoció que en su momento ambos cometieron errores, que la comunicación no fue la mejor y que la presión del trabajo y de la fama había afectado su relación. Demet, con la madurez que otorga el tiempo y la experiencia, no dudó en asumir su parte de responsabilidad en los problemas que surgieron. Pero lo más sorprendente de todo, lo que dejó a todos boquiabiertos y con el corazón en un puño, fue lo que dijo a continuación: quiero pedirle disculpas a Can. Sí. Escucharon bien. Demet Özdemir, después de años de rumores, especulaciones y un silencio que parecía sepulcral, estaba pidiendo disculpas públicamente a Can Yaman. Un gesto que
Resonó con fuerza, que demostró su madurez y su valentía, y que dejó claro que el rencor y el orgullo no eran las banderas que la guiaban. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los fans, con el corazón en un puño, no podían creer lo que estaban escuchando. La disculpa de Demet era un gesto inesperado, un acto de humildad y de reconocimiento que demostraba que el pasado no tenía por qué determinar el futuro. ¿Por qué ahora? ¿Qué la impulsó a tomar esta decisión? En la entrevista, Demet explicó que con el tiempo, la madurez y la reflexión, había aprendido a valorar la importancia de la paz, de la buena relación con sus compañeros de trabajo y del respeto mutuo. Reconoció el talento de Can Yaman, su profesionalismo y la importancia que la serie Erkencicus tuvo en sus carreras. Insistió en que a pesar de las diferencias del pasado, el respeto y la cordialidad eran fundamentales. Demet, con un discurso claro y sincero, explicó que el tiempo le había enseñado a perdonar, a dejar atrás los rencores y a priorizar el bienestar emocional. Reconoció que en el pasado había cometido errores, pero que había aprendido de ellos y que estaba decidida a no repetirlos. La disculpa, según sus propias palabras, era un acto de liberación, de sanación y de deseo de cerrar un capítulo doloroso en su vida. La disculpa de Demet fue clara, sincera y sin rodeos. Se dirigió directamente a Can, expresándole su arrepentimiento por cualquier malentendido, situación incómoda o daño que hubiera podido ocasionarle en el pasado. Le deseó lo mejor en sus proyectos, en su vida personal y en todo lo que el futuro le deparara. Fue un gesto de humildad, de reconocimiento y de empatía que sorprendió a muchos, pero que a la vez conmovió a todos. La entrevista se convirtió en un evento mediático. Los fragmentos de la conversación se viralizaron en cuestión de minutos. Los titulares de los periódicos y las revistas se centraron en la disculpa. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar las palabras de Demet. La reacción del público fue unánime, admiración, respeto y agradecimiento por su valentía y su sinceridad. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿cómo reaccionaría Can Yaman ante esta inesperada disculpa? ¿Aceptaría las disculpas? ¿Respondería públicamente? ¿O se mantendría en silencio? La respuesta no se hizo esperar. Aunque no emitió un comunicado oficial, la reacción de Can fue notoria y se hizo sentir en las redes sociales. A través de sus redes sociales, Can compartió un mensaje que, si bien no mencionaba directamente a Demet, sí dejaba entrever su reacción ante la disculpa. En el mensaje, Can habló de la importancia del perdón, de la superación de los rencores y de la necesidad de dejar atrás el pasado para poder avanzar. Habló de la importancia de la resiliencia, de la capacidad de aprender de los errores y de la necesidad de enfocarse en el presente y en el futuro. El mensaje de Can fue un mensaje de esperanza, de sanación y de reconciliación. Aunque no hubo una respuesta directa de Can, su mensaje fue interpretado por muchos como una aceptación tácita de las disculpas de Demet. Era evidente que de una u otra forma, Can había escuchado las palabras de Demet y que había decidido responder con un mensaje de paz y de buena voluntad. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, celebrando este gesto de reconciliación y deseando que en el futuro pudieran mantener una relación más cordial y respetuosa. Las comunidades de fans de Erkencicus se unieron en un solo sentimiento, la esperanza de que la pareja que los había hecho soñar en el pasado pudiera, al menos, encontrar la paz en el presente. La reacción de los fans fue un torrente de emociones. Hubo lágrimas de alegría, mensajes de agradecimiento, muestras de cariño y deseos de que el futuro les depare lo mejor a ambos. La disculpa de Demet había logrado algo que parecía imposible, unir a los fans y demostrar que a pesar de las diferencias y los conflictos, el amor y la admiración por Erkencicus seguían vivos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta disculpa para el futuro de Demet y Can? ¿Es posible que en algún momento vuelvan a trabajar juntos? ¿Podremos verlos juntos nuevamente en la pantalla? Es difícil saberlo con certeza. El futuro es impredecible y las decisiones de cada persona son personales. Sin embargo, este gesto abre una puerta a la esperanza. Demuestra que a pesar de las diferencias del pasado, es posible dejar atrás los conflictos y mantener una relación de respeto y cordialidad. Demuestra que el perdón, la humildad y la madurez pueden ser herramientas poderosas para sanar heridas y para construir puentes de entendimiento. No es descabellado pensar que en el futuro, Demet y Can puedan coincidir en algún proyecto, ya sea profesional o personal.
Tal vez en una película, en una serie, en un evento benéfico o simplemente en una reunión casual. Pero por ahora lo más importante es que ambos han demostrado madurez y han dado un paso importante para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro más esperanzador. La disculpa de Demet sin duda ha marcado un antes y un después en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ha demostrado que incluso en el mundo del espectáculo, donde las tensiones y los conflictos son moneda corriente, es posible superar las diferencias, aprender de los errores y construir puentes de entendimiento. Ha demostrado que la humildad, el perdón y el respeto son valores fundamentales en cualquier relación humana. Es una lección que todos podemos aprender. Una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la comunicación, de la empatía y de la capacidad de perdonar y de perdonarnos. Una lección que nos recuerda que el pasado no tiene por qué determinar el futuro y que siempre hay una oportunidad para la reconciliación y para la búsqueda de la paz interior. En resumen, lo que parecía una enemistad irreconciliable ha dado paso a un gesto de reconciliación inesperado y conmovedor. La disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman ha sorprendido a todos, ha conmovido a muchos y ha abierto una puerta a la esperanza para los fans de la pareja, para el futuro de ambos actores y en general, para todos aquellos que creen en el poder del perdón y de la reconciliación. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde las luces y las sombras se entrelazan, la humanidad y la bondad pueden brillar con fuerza. Es una historia que nos inspira a creer en la posibilidad de cambiar, de crecer y de dejar atrás el pasado para construir un futuro más luminoso. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta intrigante historia que ha mantenido a todo el mundo en vilo. ¿Qué les pareció la disculpa de Demet? ¿Creen que en el futuro veremos a Demet y Can trabajando juntos nuevamente? ¿Qué opinan sobre la importancia del perdón y la reconciliación en las relaciones humanas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, debatir sobre este tema tan interesante y compartir sus reflexiones. Recuerden, por favor, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme, de hacerme saber que les gusta mi contenido y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y hasta pronto. Y no olviden, el espectáculo debe continuar.